precisamente invitado al congresista Jorge Montoya, de la bancada de Renovación Popular, nada menos que exalmirante también de la Marina de Guerra del Perú, para conocer su posición, ¿no? ¿Cuál es la posición de él como ex marino y también como congresista de la República? Vamos a saludar al parlamentario. ¿Cómo está, congresista Jorge Montoya? Muy buenas noches, bienvenido a Sol Buenas noches, TV. Joel Quesada le saluda. buenas noches, Joel. Buenas noches, Joel. Gracias por Muchas gracias. la invitación. Muchas gracias, congresista. La primera pregunta, ¿cómo ha tomado usted esta posición del presidente de decir en una cadena internacional que va a consultar al pueblo, ¿no? Mar para Bolivia, mar peruano para Bolivia? ¿Cómo lo ha tomado usted? Con una indignación profunda. No se imagina usted qué indignación provoca a nosotros que hemos servido a la patria durante toda nuestra vida, para estar dispuestos a dar nuestra vida por defender 1 milímetro de territorio, escuchar que el presidente, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, esté obsequiando la soberanía marítima a un país vecino. Eso es algo increíblemente doloroso e indignante, que no debe ser pronunciado nunca más. Esto es inaceptable bajo todo punto de vista. Y hoy día, coincidentemente, se celebra el Día de la Soberanía Marítima, porque se cumple un aniversario más del fallo de La Haya, que nos dio una porción marítima mayor a la que teníamos hasta ese momento. Efectivamente, pero ¿usted cree que esto, aparte de indignante, linda ya con la traición a la patria? ¿Puede un presidente decir, bueno, pues voy a dar parte del mar a los bolivianos porque me gusta la ideología de Evo Morales, por ejemplo? Es eso, linda con la traición a la patria, lo he mencionado muchas veces, ¿no? La línea es muy delgada, puede estar ya dentro de ese factor de traición a la patria, como que puede estar llegando a cumplirlo, ¿no? Ese es un tema de carácter, de otro carácter que hay que analizarlo muy bien para poder definirlo. En el caso que esté incurso en el tema de traición a la patria, lo que tiene que hacerse es una acusación penal. Hay una pena de cárcel para los traidores a la patria, independiente del castigo político que se le puede dar por la parte política, ¿no? El presidente ha cometido un gravísimo error y hasta ahora no lo rectifica. Debería haberse presentado ante la ciudadanía a excusarse por lo que dijo y a corregir sus palabras, pero no lo hace. O sea, no le interesa. El que habla tanto del pueblo se olvida de que el pueblo es peruano y que los peruanos defienden el territorio con su vida y no lo regalan. Efectivamente. Ahora, precisamente llama la atención porque el año, ¿no? El 2022 fue denominado por el gobierno Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional, ¿no? Y este discurso entreguista del presidente contradice todo. Contradice todo y también hay que entender qué quería decir cuando estaban poniendo el Año de la Soberanía Nacional en su lenguaje, qué significará. Habrá que preguntarlo para que lo traduzca y saber a qué se refería con eso, porque sus actitudes son lo opuesto. Es más bien para destrozar la soberanía, no para reforzarla. Efectivamente. ¿Y qué acciones están tomando ustedes en el Congreso frente a esta posición del presidente de ceder mar a Bolivia? Bueno, estamos en una posición de evaluación y en creciendo en las protestas. Hemos logrado sacar una moción multipartidaria rechazando tajantemente las declaraciones del presidente como un primer paso. Luego va a venir la discusión en el Parlamento, tenemos pleno el día lunes y de ahí saldremos con conclusiones más claras y más fuertes seguramente. Efectivamente. Bueno, esto no es un tema menor, evidentemente. Ahora, Perdón, es bueno aclararle a la población que en esta semana de representación los congresistas de provincias están en sus lugares de procedencia, por eso no se ha podido reunir el pleno en este momento. Los que estamos en Lima somos los de Lima, no tenemos la cantidad suficiente para hacerlo. Recién el día lunes vamos a poder encontrarnos nuevamente en el Parlamento y ahí discutiremos este tema con mucha energía y rechazo a las palabras del presidente. Efectivamente. Estos últimos días, estimado congresista Montoya, se ha escuchado al presidente Pedro Castillo arremeter contra el Parlamento, ¿no? Se ha quejado de que ustedes no quieren ver sus proyectos de ley como
o los proyectos que el Ejecutivo ha presentado. Por ejemplo, le cito uno, ¿no? El tema de las tarifas eléctricas, ¿no? Entre otros temas. Lo ha dicho públicamente el presidente en los discursos, ¿no? Que, por ejemplo, en Ancón, donde él ha estado. Al parecer, digamos, producto quizás de la ofuscación también de la entrevista, que fue revelado, ¿no? El presidente, bueno, los asesores le habrán dicho que hay que golpear al Congreso, siempre factible. Bueno, eso es un poco de ignorancia de su parte, porque no sabe cuáles son los procedimientos en el Congreso. La legislación no es un copia y pega. La legislación es un análisis, una discusión, un debate, y eso se hace en las comisiones. Cada uno de los proyectos de ley que ha presentado han pasado a comisiones. Las comisiones lo ven gente experta en el tema, se discute, y luego de discutir sale un dictamen, y ese dictamen es el que se aprueba o no se aprueba en el Pleno. Está en ese proceso, todos sus proyectos están siendo trabajados, no hay ninguno que esté parado, y en su momento saldrán. Estamos cumpliendo los plazos que se necesitan para sacar una legislación bien hecha. Y estamos trabajando. El presidente está atacando al Congreso porque su intención inicial ha sido cerrarlo, pero no lo vamos a permitir, de ninguna manera. El Congreso está manteniendo la estabilidad del país. El Congreso está haciendo el freno al comunismo. El Congreso está ejecutando las acciones políticas y de fiscalización que corresponden a tanto ministros que no sirven para el puesto que tienen. Precisamente, permíteme consultarle sobre algunos ministros. El ministro de Transportes, el ministro de Energía y Minas. ¿Cuál va a ser el futuro de estos dos ministros, ¿no? El de Transportes y el de Energía y Minas. Uno por el caso Salaverry y Petroperú, y el otro, bueno, por las contrataciones que ha hecho, inclusive ha ordenado un allanamiento a una emisora en Lima, ¿no? En fin, ¿qué acciones van a tomar? ¿O están tomando? Para mí, la censura. Hay que seguir el procedimiento simplemente de la interpelación y llegar a la censura. Pero no se ha puesto de acuerdo todas las fuerzas políticas para ese tema aún. Tenemos que conversarlo y tiene que darse cuenta de que estos dos deben ser censurados también. Aparte del ministro de Justicia, ¿no? Que también debe entrar. El ministro, ¿qué me dijo usted? El ministro de Energía y Minas. De Energía y Minas, sí. Así es, y el ministro de Transportes. Ministro de Transporte, el ministro de Energía y Minas, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, todos esos están bajo control del Parlamento y en pocos días vamos a tener novedades de ellos. Ahora, perfecto. Ahora, estimado congresista, ya para ir terminando la entrevista, hemos visto que el presidente, o bueno, el gobierno ha decidido declarar en emergencia Lima y Callao, ¿no? Una medida que ha sorprendido. ¿Esto significa que el gobierno se muestra incompetente frente a la lucha contra la delincuencia o qué hay bajo el fondo de este anuncio? ¿Es un ensayo? ¿Nos liberan precisamente del toque de queda, pero a las 24 horas o a las 18 horas sale otro comunicado y estado de emergencia y nuevamente libertades restringidas? ¿Qué es esto? Yo le voy a explicar. Esto nace de un pedido de varios distritos de Lima que han pedido que le den el estado de emergencia para combatir la delincuencia. Y el gobierno, de una medida populista, está decretando el estado de emergencia, que no va a servir absolutamente para nada, solamente para desgastar a la Fuerza Armada y darle una sensación de inseguridad mayor a la población cuando vean que al término va a seguir todo igual, porque no hay un plan integral de seguridad ciudadana. En vez del presidente exigirle a su ministro que le presente un plan coherente, que pueda ser debatido y discutido y después ejecutado, está sacando a las Fuerzas Armadas como si fuera la solución, cuando no es la solución y no pueden usar sus armas. Las Fuerzas Armadas están impedidas de usar sus armas contra los ciudadanos peruanos. No lo pueden hacer. Hay una regla de empleo de fuerza, dado por una ley del Congreso, que le impide hacerlo. Solamente pueden atacar a grupos hostiles, que están definidos cómo son los grupos hostiles. Y eso no existe en la población delincuencial. Serán hostiles, serán delincuentes, pero no reúnen las condiciones para ser considerados como un grupo hostil. O sea, no pueden usar sus armas. ¿Qué significa eso? Que es una pérdida y desperdicio de tiempo absoluta, hecha por ignorantes. Ahí están, son responsables del ministro del Interior. Pero no es solo en Lima este pedido para que los militares salgan a las calles. También en ciudades del norte, acá en Trujillo, en Chiclayo, en fin, los alcaldes están pidiendo que los militares salgan a las calles para que la policía no se da abasto. Bueno, o el gobierno, ¿no? No hay una estrategia.
Ahí también Claro. está en el ojo de la tormenta el ministro del Interior, Avelino Guillén. Entonces, es viable esto para que lo entiendan los televidentes, ¿no? Porque puede sonar bastante ribombante, ¿no? Para el ciudadano de a pie. Sí, ver a un militar con arma, entonces frenamos la delincuencia. Pero Claro, es ahora, un engaño, esto compromete Joel, derechos ciudadanos. es un engaño. Es un engaño a la ciudadanía, porque ese militar con armas no puede hacer uso del arma. Si hace uso del arma va preso. O sea, es ridículo sacarlos a la calle en ese grado de indefensión que tiene. Entonces, simplemente esto es un acto populista que no va a colaborar en nada para mejorar la ciudad ciudadana. La tenemos que hacer, Muy sí, bien. tiene que haber un plan, hay que exigirle al ministro. Lo hemos llamado al ministro para interpelarlo. Hay 2 mociones de interpelación para el ministro, porque en la policía y en el Ministerio del Interior las cosas no caminan y el presidente no decide solucionarlas. Él podría solucionarla en un Perfecto. minuto, cambiando al ministro o al comandante general de la policía, a quien él quiera, pero no lo hace. Por temor, por desconocimiento, no lo sabemos. Pero es una Una grave última, falta de una última responsabilidad el no pregunta, hacerlo. estimado congresista Montoya, una última interrogante. Eh, ¿Qué va a pasar con Repsol? ¿No? El presidente en un discurso se quejó de que ustedes, ¿no?, en el Congreso no habían formado una comisión, no estaban atentos a este caso, ¿no?, pero sí para interpelar ministros. ¿Qué acciones están tomando en el Parlamento para revisar precisamente estos daños que hay en el litoral peruano y que se está extendiendo, lamentablemente? Hubo un segundo derrame de petróleo. ¿Qué acciones van a tomar? Fíjese, le voy a explicar un poco para que la población pueda entenderlo, porque el tema es bien confuso. El presidente está hablando de que el Congreso no toma acción. El Congreso toma acción permanentemente. Lo que ha hecho el Congreso es ordenar la acción, porque si no, el Ejecutivo no podría trabajar con todos los pedidos de que se presenten a declarar al Congreso, los funcionarios públicos que tienen responsabilidad al respecto. La responsabilidad está en el Ejecutivo 100%, en el sentido de controlar la contaminación, y en la empresa Repsol por lo que sucedió. Y en ese terreno es el que se tiene que mover el gobierno, armando un caso sustentable para poder pedirle la reparación y la remediación a toda la costa que ha sido afectada. El Congreso va a actuar con su comisión de fiscalización, lo está haciendo desde ya. No necesitamos crear una comisión especial para hacerlo, porque sería enredar el problema y no solucionarlo. El presidente, entre su ignorancia de no saber gobernar, tampoco conoce cuáles son las normas del Congreso y tampoco sabe cómo hacer frente a una amenaza como la que hemos tenido. Una tibieza completa del gobierno, de la primera ministra, sin saber ponerle coto al avance de Repsol con sus mentiras. No los han aclarado. La mayoría de declaraciones de Repsol son mentiras. Han hecho afirmaciones que son ilógicas. El petróleo sale a flote, no está hundido en el fondo del mar, es menos denso que el agua, flota, para que la gente lo sepa. Y sin embargo hay un funcionario de esa empresa que ha dicho que de repente las corrientes marinas, submarinas, han jalado el petróleo hacia afuera, por eso no lo vieron y después lo trajo a la playa. Eso es una mentira mayúscula de una novela de Mickey Mouse. ¿No? Eso no es así. Entonces el De gobierno acuerdo. debería estar preocupado en hacer un caso sólido contra esa compañía para que pague todo lo que tiene que pagar. Efectivamente, ¿cree Las usted pólizas de que seguros no alcanzan el para cubrir los gobierno gastos que tienen que está hacerse actuando de remediando la una costa del manera Perú. demasiado lenta, quizás para aprovechar el ruido político que esto genera? Podría ser, pero está de por medio la vida de todos los pobladores de la faja costera que ha sido afectada, que no tienen cómo sobrevivir porque la pesca se va a ahuyentar durante un tiempo. Entonces el gobierno debería estar preocupado para que esa compañía les solvente la vida que tienen que llevar hasta que se pueda restablecer sus costumbres y medio de trabajo. Y no lo está haciendo. Muy Estamos hablando bien. de miles de personas. Congresista, para terminar, hay una información de último minuto, bueno, de nuestro canal aliado, Latina. Nuestro colega Christopher Acosta dice lo siguiente. La unidad de investigación de nuestro canal aliado, ¿no?, ha confirmado que Carlos Jaico, secretario de la Presidencia de la República, ¿no?, se reunió en privado y bajo absoluta reserva con representantes de Repsol, ¿no? La reunión ocurrió el lunes de esta semana, fuera de Palacio. ¿Qué impresiones tiene? Si es que ha sucedido, está mal.
todo debe ser público, sobre todo con una empresa que ha causado tanto daño al país. O sea, Repsol provee al país el 60% de su combustible. No se le puede parar, pero sí se le puede multar y hacer que pague lo que debe pagar para remediar lo que ha malogrado. La responsabilidad y la negligencia de Repsol son contundentes, fáciles de demostrar. No hay mucho que pensar. Entonces, si se hace reunión en secreto, en reserva, eso duele mal. No debe hacerlo ningún funcionario del gobierno en un caso que se está investigando. Tiene que ser su reunión pública y de conocimiento de todos. Y luego dar los resultados de esa reunión. Efectivamente. Le agradezco, congresista Jorge Montoya, por esta entrevista y esperamos contar con usted para próximas contactos, próximas conversaciones con Sol TV y Sol TV Más. Muchas gracias, estimado congresista, y muy buenas noches. Gracias, Joel. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias a usted. Ahí estaba. Declaraciones entonces del congresista Jorge Montoya de la bancada de Renovación Popular. Hemos hablado de